Nuestros temas anteriores habían sido la taxonomía y sus categorías. La última categoría de la taxonomía es la especie, y en esta ocasión hablaremos sobre el concepto de especie. En los ecosistemas mundiales, es posible que un grupo genético, una especie, termine evolucionando dando paso a otras especies. Sin embargo, las especies han sido estudiadas por muchos años y desde muchas ciencias. Aún así, el concepto de especie puede ser un poco confuso, por lo cual se han definido diferentes ramas del concepto de especie de acuerdo a la ciencia que lo estudia. Entre estos tenemos el concepto filogenético, el concepto tipológico, el concepto ecológico, el concepto evolutivo y el concepto biológico. Veremos en qué consisten todos estos conceptos. Sin embargo, también veremos algunas de las fallas o confusiones que pueden darse a partir de dichos conceptos. Iniciaremos con el concepto filogenético. Este lo da la filogenia, que es la ciencia encargada de indagar el origen, formación y desarrollo evolutivo general de las especies. En el concepto filogenético, una especie será un grupo de individuos que comparten un antepasado y que pueden diferenciarse de organismos o grupos similares con antepasados más lejanos. Por ejemplo, se afirma que el antepasado de las aves era llamado Archaeopteryx y que éste dio paso a las aves que conocemos hoy en día. Este sería el antepasado común, en este caso de los pingüinos y los flamencos. Sin embargo, la morfología externa, la forma en que podemos verlos físicamente, nos pueden decir que son especies diferentes, que aunque tienen un antepasado común, no son la misma especie. Como segundo, tenemos el concepto tipológico. La tipología es la ciencia que estudia las clases o los modelos para realizar la diferenciación o clasificación en diferentes disciplinas. Dentro de la tipología, una especie es un grupo de individuos que tienen unas características morfológicas particulares e inmodificables que los diferencia de las demás especies. Por ejemplo, tenemos el tigre. Sabemos que cada tigre tiene un patrón diferente en las rayas de su pelaje, y esto de alguna forma podría asumirse que son diferentes especies. Sin embargo, aunque esa característica es modificable debido a la genética de cada organismo, podríamos afirmar que aunque varíe su patrón de líneas, seguirá siendo la misma especie. El tercer concepto será el concepto ecológico. Este nos dice que una especie es un grupo de organismos con la misma línea evolutiva y con un hábitat particular. La confusión de este concepto puede radicar en las diferentes especies o los diferentes organismos que se encuentran dentro de un ecosistema. En este caso, en la imagen podemos ver diferentes peces. Su morfología y su genética nos podrían indicar que son especies diferentes, pero si nos regimos por el concepto ecológico, afirmaríamos que todos estos organismos son la misma especie. Sin embargo, apoyándonos en otras disciplinas como la genética molecular o incluso la morfología, podríamos afirmar que no son la misma especie, aunque se encuentren dentro del mismo hábitat y tengan el mismo antecesor. Nuestro cuarto concepto será el concepto evolutivo, el cual nos dice que una especie es un grupo de organismos que se han reproducido entre ellos generando cambios y modificaciones. En este caso podemos tomar como ejemplo los pinzones de Darwin. Inicialmente era una sola especie, que debido a factores ambientales fueron evolucionando y fueron adaptándose a las condiciones que tenían para poder sobrevivir, generando nuevas especies. La confusión dentro de este concepto radica en que algunos animales, aunque no sean de la misma especie, podrán reproducirse entre ellos. Este ejemplo lo veremos un poco más adelante junto con el concepto biológico. Por último, tenemos el concepto biológico, el cual parte de la biología. Dentro de la biología, una especie es un grupo de poblaciones o individuos capaces de reproducirse entre sí y que no puedan reproducirse con los individuos de poblaciones que pertenecen a otras especies. Por ejemplo, aunque la morfología de un león y una leona es diferente, como son la misma especie, sí se pueden reproducir. Sin embargo, si dentro del mismo ecosistema se encuentra una población de gacelas, no podrán reproducirse los leones con las gacelas. Aunque todos los conceptos son diferentes, no quiere decir que alguno de ellos esté errado, solo que algunos tienen ciertas fallas que pueden derivar en confusión al analizar dicho concepto. Es por esto que el concepto más aceptado o en el que nos centraremos será en el concepto biológico, el cual nos indica que los individuos, aunque se parezcan morfológicamente,
Si no son de la misma especie, no podrán reproducirse y en caso de que se puedan reproducir, no van a tener unas crías viables. Por ejemplo, tenemos el género Equus. Dentro del género Equus se encuentran los burros y los caballos. La burra pertenece a la especie Equus africanus asinus y el caballo pertenece a la especie Equus ferus caballos. Si cruzamos una burra con un caballo, se obtendrá como resultado un burdegano. Este burdegano, a pesar de que es un individuo que puede crecer, este individuo no se va a poder reproducir, es decir, no es un individuo fértil, no podrá dejar una nueva generación. Si tomamos, por ejemplo, el burro con la yegua, tendremos como resultado una mula, pero esta mula tendrá las mismas características reproductivas respecto al burdegano. Aunque físicamente son viables, su reproducción será inviable, es decir, serán infértiles. Esto nos permite observar que aunque los individuos son parecidos físicamente en su morfología, aunque tal vez compartan un mismo ecosistema, si no son de la misma especie, no podrán reproducirse de una forma viable. Para concluir, recuerda que no es que exista algún concepto errado, sino que algunos podrán desarrollar confusiones en el momento de ser aplicados.